tardes, buenas noches, depende de cuando veáis este vídeo. Bueno, lo primero agradecer a la gente que no pertenecía a la Academia GoPol y vino a hacer el Open, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, sobre todo por vuestro comportamiento. Y nada, simplemente este vídeo sirve para resolver aquellas dudas que podíais haber tenido o pudisteis tener ayer, ¿vale? Con respecto a la corrección de ese simulacro que hicimos ayer de examen, ¿de acuerdo? Bien, sabéis que había dos erratas, una en la pregunta 39, que era juzgados centrales. En la respuesta debería poner juzgados centrales y por lo tanto, como nos pedía la incorrecta, vais a ver que tendríamos que haber contestado la C. Y luego en la pregunta 79, que había dos respuestas iguales, y bueno, que eso tampoco supone muchísimo en cuanto a la nota definitiva, y al final lo importante es que cogéis experiencia para el examen que tenéis dentro de muy poquito. Bueno, pues nada, sin más historias, sin más preámbulos, sin más dilaciones, pues acordaros que, bueno, os preguntaba por el capítulo cuarto del título primero, sabéis que tiene cinco capítulos y que juegan un poco, ya sabéis, con el nombre del capítulo segundo, el título primero, sección primera, sección segunda, y luego juegan con el capítulo cuarto y quinto porque cambia el orden de esas famosas palabras de derechos fundamentales, derechos, libertades, ¿vale? Y nos vuelven un poco locos. Bueno, ya sabéis que en la academia tenemos unos truquillos para que no nos vuelva a pasar ese tipo, o que no volvamos a tener ese tipo de dudas. La respuesta correcta era la A, porque os habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Bien, en el artículo 86 era una pregunta que solo había que interpretarla. Dice, ¿qué órgano constitucional podrá tramitarlo como proyecto de ley? Cuidado, no os estoy preguntando por quién elabora o quién redacta el decreto ley. El decreto ley, evidentemente, nace del gobierno de la nación. Es cuando se está tramitando el decreto ley, qué órgano constitucional puede tramitarlo a su vez, a la vez de que se está tramitando en ese decreto ley, en esos 30 días de convalidación ante el Congreso, quién puede tramitarlo como un proyecto de ley. Y eso única y exclusivamente lo pueden hacer con el sistema general de las Cortes Generales. La respuesta correcta era la B. Evidentemente, la pregunta 3 os estaba preguntando cómo se puede regular qué órganos o qué personas pueden interponer, como veis, el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad. Y eso solamente se puede hacer mediante ley orgánica, como así se hizo con la ley orgánica 2/79 del 3 de octubre, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Luego en el artículo 53 era un poquito más que tuvieseis un poquito de cuidado, ¿vale? Y os hablaba del artículo 53 y sabéis que los derechos que están en el capítulo tercero del título primero de la Constitución sí son importantes, pero como veis simplemente informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero no son garantizados con los mismos sistemas que se establecen tanto para los derechos fundamentales como para determinados derechos. ¿Vale? Bueno, os preguntaba por el distrito de San Blas Canillejas. Evidentemente sí existe, es un único distrito de Madrid. Todo lo que son, como veis, las actas y credenciales, es decir, lo que acredita que un diputado o un senador puede ejercer como tal, ¿vale? Eso lo acreditan los órganos jurisdiccionales, es decir, una vez presentados, si alguien entiende que no son adecuados esas actas o esas credenciales para poder ejercer como diputado o senador, solamente son los juzgados los que tienen esa competencia para declarar si son válidos o no. ¿Qué se puede delegar en las comisiones legislativas permanentes tanto del Congreso como del Senado? Los plenos del Congreso y del Senado pueden delegar tanto proposiciones de ley como proyectos de ley, ¿vale? Veis que lo de la única correcta pero incompleta era la A, porque os ponía proposiciones de ley, faltaría proyectos de ley, pero es correcta, ¿de acuerdo? Las universidades públicas tienen la consideración de administración pública según la ley 39/2015 y según la ley 40/2015 no tienen consideración de administración pública. ¿Cómo se deroga una ley? Según dice el Código Civil, simplemente con la aprobación de una norma posterior, ¿vale? Que además es de rango superior, mejor, pero valdría, imaginaros, tengo una ley, apruebo una ley posterior y esta deroga a la anterior, sin necesidad de que tenga que ser en todo caso superior. 9b. El artículo 27 es el que recoge la coordinación hospitalaria. No confundáis con la legislación, que cuando aparece la palabra legislación
nos vamos a una competencia estatal, ¿de acuerdo? En tema sanitario, ¿vale? Por lo tanto, la B, artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. ¿A quién puede solicitar la Comunidad de Madrid la celebración de un tratado o un acuerdo? Pues al Gobierno de la Nación, ¿de acuerdo? La Comunidad de Madrid lo que hace es solicitar al Gobierno de la Nación, si hay alguna historia que le interesa a la Comunidad de Madrid, pues que adopte un tratado o un convenio internacional con el país con el que le interese. Bueno, el control y la fiscalización de los órganos de gobierno a nivel municipal, es decir, los plenos municipales, son los que controlan el funcionamiento de los órganos de gobierno, es decir, el pleno municipal, compuesto por varios grupos políticos, lo que hacen es controlar la acción de gobierno tanto del alcalde y, si existe, de la Junta de Gobierno local. ¿A quién corresponde ejercerlo? Al pleno, como acabo de decir, y es indelegable, en todo caso, en cualquier situación que os pongan, ¿vale? Seguimos avanzando y sabéis que la presidencia del pleno no se puede delegar en municipios normales, sí se puede delegar en municipios de gran población y no se puede delegar en Madrid capital por la ley de capitalidad, salvo que se estime oportuno. Sabéis que por parte del alcalde, al inicio de la legislatura, se solicite la creación de la presidencia del pleno y, por lo tanto, en vez de ejercerlo el alcalde, lo ejercería otra persona. Entonces, es una competencia indelegable, salvo que se nombre un presidente del pleno. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 13 era la C. En cuanto a pregunta técnica difícil de la ley reguladora, ¿dónde se establecen los municipios en la ley reguladora de bases de régimen local? Es en el título 2. Otra pregunta chunga, pero en la academia he insistido que los capítulos relacionados con seguridad pública y seguridad vial que vienen recogidos en la ley de capitalidad hay que controlarlos, y en este caso la seguridad pública está en el capítulo segundo, ¿vale? Os pedía la respuesta incorrecta con respecto al artículo 143 del Reglamento de Policía Municipal de Madrid, ¿vale? La primera parte lo teníais todo bien, la respuesta que estaba mal es la respuesta C. ¿Por qué? Porque pone que a los funcionarios en situación de segunda actividad, ya sabéis, segunda actividad, estamos hablando de esas situaciones, tanto por problemas físicos, psíquicos, como por embarazo, como también, ahí me saldrá el nombre, bueno, no me acuerdo ahora, ¿vale? Pero recordar las situaciones de segunda actividad que tenemos. Bien, pues en esos supuestos, ¿nos tienen que dar un carné profesional? Pues dice, a los funcionarios en situaciones de segunda actividad se les facilitará una tarjeta de identificación profesional similar a la descrita en la que figura destacadamente la situación de segunda actividad. Ni de coña. Esto está mal, lo podéis comprobar en el artículo que os acabo de mencionar del Reglamento de Policía Municipal de Madrid, el 143, ¿vale? Otra que os preguntaba con respecto al Reglamento de Policía Municipal era de quién dependía. Sabéis que el Cuerpo de Policía Municipal puede adscribir tanto a los auxiliares administrativos como personal técnico, al funcionamiento, a las unidades de Policía Municipal, pero ¿de quién dependen ese personal adscrito? Pues de la Jefatura de la Policía Municipal, ¿vale? Es la 9. La 18, la pregunta 18 es con respecto, siempre os pregunto que dónde viene regulado la creación de la policía local, y todos deberíais saber que es el texto refundido del régimen local, el Real Decreto Legislativo 781/86, en su disposición transitoria cuarta, apartado primero. Pero yo aquí no os preguntaba eso, os preguntaba la condición de agente de la autoridad, ¿dónde viene en esa disposición? Y viene en la quinta, pregunta chunga, ¿eh? Bueno, como casi todo el examen, tengo que reconocerlo, ¿vale? Luego tenéis, os preguntaba con respecto a un principio básico de actuación, que sabéis que está acordaros que en la ley de coordinación el 14 habla de adecuación al ordenamiento jurídico y el 15 relaciones con la ciudadanía. Pues en el 15 viene esta frasecita que pone cumplir por las normas establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, ¿vale? Luego os preguntaba por una ordenanza, que es la de contaminación acústica, ¿vale? Es un tema de decibelios y tal, no voy a entrar en ellas porque si no tardaría muchísimo corregir el examen. Y luego la pregunta 21, hay una pregunta, es una pregunta que normalmente podéis dudar. ¿Por qué? Porque yo busco la literalidad. Evidentemente la transversalidad está muy bien, la igualdad, por supuesto, pero lo que pone en el nombramiento de los miembros de la comisión regional es la presencia equilibrada
mujeres, hombres, ¿de acuerdo? Presencia equilibrada. Vale, ¿quién informará de las convocatorias de selección, sistema de promoción y formación de los policías locales? La Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales. Yo siempre decía que de todas las competencias que nos aparecen en esos órganos que tenemos en la ley de coordinación, que nos generan tantos problemas, yo me iría a la Comisión Regional, ¿vale? Me aprendería esas porque me parecen muy importantes. Bueno, os preguntaba por la ordenanza de movilidad sostenible, la 23 las dos son correctas, y luego os preguntaba con respecto a la ausencia del jefe inmediato de los cuerpos de policía local. Sabéis que las jefaturas corresponden a órganos políticos, alcalde, y con respecto a las jefaturas inmediatas estamos hablando ya de policías, ¿vale? El cual de mayor categoría, ya sabéis, que exista en ese cuerpo. Y aquí os preguntaba quién designará provisionalmente a quien deba sustituirlo. Evidentemente es el alcalde, entre funcionarios de la misma categoría del cuerpo de policía local. Es decir, lo primero que debe hacer el alcalde es comprobar para sustituir a su jefe inmediato en todos los que tienen la misma categoría que su jefe inmediato anterior, actual, que puede ser un comisario principal o incluso ya sabéis que puede ser un oficial en muchísimos municipios, bueno, pues tiene que elegir entre esos, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando, bueno, la ordenanza de protección de salubridad, la 25 era la B, ¿vale? 26, os preguntaba con respecto al acceso a los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid. Con respecto a cuándo debo acreditar, cuándo tengo que reunir los requisitos que se me exigen en la ley de coordinación. Y como veis, os ponía, deberán reunir los requisitos el día en que finalice el plazo para la presentación de instancias y las correspondientes convocatorias. Eso está bien. Es decir, yo tengo que reunir todos los requisitos, con una excepción, el día que termina el plazo para presentar instancias. ¿Cuándo tengo que acreditarlos? Los tengo que acreditar cuando... sabéis que es cuando me vaya antes de mi nombramiento como funcionario en prácticas. Y posteriormente, el único caso de que me permiten hacer algo posteriormente es en el caso del permiso B, que en el permiso B me permiten acreditarlo antes de que finalice el periodo de formación, que son las 625 horas lectivas. Por lo tanto, estaba todo... en la B os ponía funcionario de carrera, no funcionario de prácticas, ¿vale? Y os ponía la C como funcionarios en prácticas, por lo tanto estaban mal. Teníais que haber contestado la A. Bueno, luego os preguntaba en la pregunta por la ordenanza de señalización y balizamiento, ¿vale? Sentido único, anchura inferior a 3 metros y de doble sentido inferior a 6 metros. Nunca puede dejarse un carril de menos de 3 metros o de 6 metros en caso de doble sentido. Bueno, luego os preguntaba una muy larga en la 28, ¿vale? Y teníais ciertas trampitas, ¿vale? Y sobre todo estaba jugando con el tema de el deberá, el podrá en la reserva de plazas. Evidentemente los militares podrá reservarse un máximo de un 20%, por lo tanto la estaba mal. Y luego os metí una trampilla en la B, a ver si me acuerdo. Sí, era la antigüedad mínima que en el servicio activo, que no son 3 años, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la única respuesta que teníais correctas era la C, que era la reserva de plazas del 20% para la cobertura por parte que es la movilidad, en definitiva, ¿vale? Seguimos avanzando. Os preguntaba cuántas disposiciones derogatorias tiene el decreto 210/2021 y solo tiene una, ¿vale? Luego os preguntaba en el artículo 15 con respecto a la creación facultativa de algunas categorías o preceptivas en otros casos, y en este caso pues os preguntaba por el comisario principal y sabéis que es los que cuenten con más de 250 es facultativo. Aquí teníais que currároslo, ¿vale? Luego os preguntaba por las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales entran en vigor el día de su publicación, ¿vale? El día de su publicación. Sabéis que las ordenanzas es a los 15 días, salvo en Madrid, que es al día siguiente, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis que contestar la C, 31C. En la 32, recordar que el periodo de información público en Madrid son 30 días naturales, cuando el periodo de información pública, según la ley reguladora, son 30 días a secas. Luego os preguntaba quién aprueba de manera definitiva el proyecto, no la ordenanza. El proyecto en Madrid lo aprueba la Junta de Gobierno. Luego otra cosa es quién aprueba definitivamente la ordenanza, pero el proyecto lo aprueba la Junta de Gobierno, ¿vale? Por lo tanto, a la 33 era la B. Bueno, la 34 era de saberla, era la orden que regula los horarios actualmente y es la del 21 de abril del 2022, que es nuevecita,
Luego la 35 era chunga, porque es la ordenanza de la gestión del agua, las dos son correctas. Os preguntaba por a ver si dominabais el tema de las autorizaciones, licencias que vienen reguladas en la LEPAD. Y vosotros sabéis que hay unas que son, de manera excepcional, los ayuntamientos, eso sí, necesitan un dictamen de la consejería competente o el órgano competente de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, para conceder lo que se llaman licencias excepcionales. Esto se da cuando se va a celebrar un espectáculo o una actividad en un local histórico, con un interés histórico-cultural y que evidentemente no está preparado para albergar ese tipo de actividades. Y por lo tanto es la A. Luego os preguntaba por lo que es las competencias del Estado, según la LEPAD 29, artículo 29, esta era chunga. ¿Quién instruye las causas del fiscal general del Estado? El Supremo instruye y luego posteriormente enjuicia. Evidentemente los magistrados no son lo mismo, pero instruye y enjuicia el Tribunal Supremo. Bueno, la 39 es la que tenía la errata. Sabéis que cuando se va contra los miembros de la corona o las altas instituciones del Estado, es decir, no es que ellos cometan el delito, sino que les atentan, para que lo entendáis, o les cometen algún tipo de delito contra ellos, es la Audiencia Nacional. En primera instancia lo puede hacer los juzgados centrales de lo penal, aquí estaba la errata, había que poner en la A, juzgados centrales de lo penal, ¿de acuerdo? Cuando son delitos de hasta 5 años de prisión, ¿vale? Y cuando son más de 5 años en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. Pero yo os preguntaba por a quién no le corresponde, ¿vale? Y por lo tanto tenéis que haber ido a la C, que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, salvo la errata que me imagino que a algunos os hizo liar y evidentemente podríamos anular perfectamente esta pregunta. Os preguntaba en la pregunta 40 a quién le corresponde la instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de cargo en la comunidad autónoma. Lo he explicado muchas veces, si el delito se comete dentro del territorio de la Comunidad de Madrid o de la comunidad autónoma, son los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Si es fuera, siempre, o si no os matizan nada, ya sabéis que es el Tribunal Supremo. La 41 eran las dos correctas, ¿vale? Os preguntaba por las audiencias provinciales, por la composición. Ya sabéis que hay un presidente y 2 o más magistrados y que podrán estar integradas por 2 o más secciones, como así es, ¿vale? Seguimos. 42. ¿A quién le corresponde resolver los recursos del juzgador de paz? Al juzgado de instrucción. Respuesta B a la 42. Os preguntaba por el reposacabezas. En los taxis es obligatorio en todas las plazas, lo dice la ordenanza, ¿vale? Por lo tanto, la 43 es la B. ¿Dónde deberá haber uno o más juzgados de violencia sobre la mujer? Partido judicial. Sabéis que en los partidos judiciales, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo están los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia de género. En los municipios, los juzgados de paz, y ya sabéis que casi todos los demás están en las provincias. Pregunta chunguilla: ¿qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogió en su momento el frotis bucal, la prueba salival para la detección de drogas por los equipos de policía judicial con una formación específica? Y sabéis que es el artículo 796. La multa por cuotas o proporcional viene en nuestro Código Penal como grave, ¿vale? ¿Por qué? Me diréis alguno. Porque os preguntaba por las personas jurídicas y todos sabéis que todas las penas que se imponen a las personas jurídicas tienen el carácter de grave, ¿vale? Luego os preguntaba por la ordenanza de medio ambiente y es la A, ¿vale? La A. Luego tenéis a continuación en la 48 cómo se califica la multa proporcional. Aquí nos preguntaba por las personas jurídicas y la multa proporcional es menos grave. Luego os preguntaba por el homicidio, ¿vale? Claro, alguno habéis caído. A ver, la prisión permanente revisable solo se aplica en los asesinatos, no en los homicidios, ¿vale? Por lo tanto, ya el enunciado era trampa. ¿El homicidio será castigado con pena prisión permanente revisable? Nunca, porque es el asesinato. ¿Sabéis lo que tiene un homicidio? Cuando sea una serie de circunstancias como las que os ponía en las respuestas, lo que hacen es aumentarnos la pena, ¿vale? Por eso la C, 49C, ¿con qué pena se impone por la imprudencia menos grave que causare la muerte a otro? Es la de 3 meses a 18 meses, respuesta A. En el artículo 153 os cambié, acordaros, os cambié las penas, estaban cambiadas las penas y por lo tanto la única que estaba correcta era la C. Os cambié las penas tanto de la A como la B, que vi que muchos lo habéis detectado, ¿vale? Es la C.
Sabéis que cuando estamos hablando de una detención ilegal y haya durado 15 días, sabéis que es de 4 a 6 años, ¿vale? Luego os preguntaba por el tema de una ordenanza, que es la de reguladora de la venta ambulante, y os preguntaba quién determinará la oferta comercial de cada mercadillo. Y eso lo hacen las juntas municipales de distrito, oídas las organizaciones más representativas. La 54. Aquí jugaba evidentemente con la palabra vehículo, vehículo a motor. Sabéis que para el hurto de uso, o el robo de hurto de uso de vehículo, es vehículo a motor o ciclomotor. A partir de ahí ya tenéis que haber jugado, la B os ponía vehículo, ¿vale? Es la A la correcta y la tenéis muy fácil, porque era vehículo a motor o ciclomotor. La B y la C solo pone vehículo, tenéis que haberla descartado inmediatamente. Luego os preguntaba por el tema del delito de odio, uno de los primeros, y es la respuesta B, prisión de 1 a 4 y multa de 6 a 12 meses. Luego os preguntaba por la conducción temeraria, y eran las dos son incorrectas, porque os cambiaba ciertas cosillas que teníais que haber detectado, ¿vale? Si os fijáis, os cambié, si no recuerdo mal, las penas, ¿vale? Las penas en el primero, y os cambié el orden en el apartado B, os cambié los incisos, que si el inciso segundo del párrafo tal, os lo cambié. Estoy dándole vueltas a los delitos contra la seguridad vial para que los llevéis súper controlados. Luego, a continuación, os preguntaba por el tema de cuándo se imponía en su mitad superior, hablando del delito de lesiones, ¿vale? Del artículo 381, y era el 382.1, es la que lo regulaba, era pregunta chunga, ¿eh? Bueno, luego os preguntaba por el B más E, ¿de acuerdo? Y el B más E tiene una peculiaridad, que es que no es que puedas llevar un remolque de más de 750 kilos, sino que con este B más E me permiten hasta un remolque de 3.500 kilos, remolque y semirremolque. Por lo tanto, tendríais que haberos ido en la 58 a la B. Bueno, la de la 59, la ordenanza de limpieza, era la C, ¿de acuerdo? Os queda... seguimos avanzando, tenéis que haber contestado la C, ya os digo. Luego en la 60, ya sabéis que en las ordenanzas no me paro mucho. Luego en la 60 os preguntaba por el CAP, ¿vale? Y la respuesta correcta era la C, ¿vale? Ya os cambié en la... no es que no transporten pasajeros y 50 kilómetros, no, es o 50 kilómetros, que lo hemos trabajado muchísimo en clase, ¿de acuerdo? En la B no podía ser porque os ponía formación acelerada, era la ordinaria, y por lo tanto la única que tenéis como correcta era la C. En cuanto a la 61, ¿vale? Aquí jugábamos con las vigencias y evidentemente la respuesta correcta era la B. La A estaba mal porque os metí simplemente el B más E. Al meteros el B más E en la A, automáticamente la vigencia ya no le corresponde, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la única que teníais bien era la B. Luego os preguntaba por el panel direccional provisional, y sabéis que es una señal de balizamiento de barrera, ¿vale? De barrera, el panel direccional provisional, ¿de acuerdo? Mientras que el permanente es de guía, es una peculiaridad. Luego os preguntaba por el tema de... os recordaba un poco la nulidad de los permisos de conducir. Aquí teníais que trabajar con respecto a si sabíais si era la jefatura central, jefatura provincial, todo este tipo, y alguna cosilla más, ¿vale? Y la respuesta correcta era la C, sobre todo porque había ciertos meses que estaban mal, ¿de acuerdo? O ciertos plazos que estaban mal, ¿de acuerdo? Que eran 15 días, no 6 meses. Y ahí jugaba yo con vosotros, a ver si os acordabais, la diferencia que había, que lo vimos en clase, además recientemente, entre lo que viene en la lisura vial y lo que viene en el Reglamento General de Conductores con respecto a la declaración de nulidad de un permiso de conducir. Os preguntaba en la 64 por el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional. Son con más de 15 años de ejercicio profesional, la B, ¿de acuerdo? Se la tenéis que controlar muchísimo. Luego la orden que regula los accidentes de tráfico, sabéis que la orden del Ministerio de Interior, la 2 de 2014, del 27 de octubre, ¿vale? La respuesta A. En la 66 os preguntaba la incorrecta,
¿vale? Y la incorrecta, porque no viene ahí, está en la C, ¿vale? La 67 os preguntaba por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y esta competencia de las comunidades autónomas es de prestación simultánea indiferenciada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, a la 67, acordaros que en clase di un truco para que nunca tuvieseis dudas con respecto a las competencias de las comunidades, de las policías autonómicas, ¿vale? Luego preguntaba en la 68 quién es el que determina el que hay que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la declaración del PEMAN, del Plan de Emergencias Municipales del Ayuntamiento de Madrid, y le corresponde al director del PEMAN, que sabéis que es el alcalde. Por lo tanto, a la 68 era la A. Luego os preguntaba por el tema de los derechos que tiene, según la Ley de Violencia de Género, las víctimas de violencia de género, y es la reeducación o reorientación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica del centro de trabajo y la excedencia por este motivo. La respuesta correcta era la A. La 70 os preguntaba por qué órganos se crearon con la Ley Orgánica 1/2004, y la respuesta correcta era la B, la Delegación Especial de Gobierno para la Violencia de Género, los Juzgados de Violencia contra la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia contra la de Género. ¿Vale? Sabéis que han cambiado en cierto alguno de ellos sus nombres. ¿Vale? Luego tenéis, según la Ley de Igualdad, promoverá la plena incorporación de las mujeres en la sociedad de información mediante el desarrollo de programas específicos, el Gobierno. También tenemos algún truquillo, ¿verdad?, en la academia para que no tengáis problemas con esto. ¿Qué artículo de la Ley de Igualdad recoge los planes de igualdad? Los contenidos concretamente, y es el artículo 46, pregunta chunga. Sabéis que cuando yo os preguntaba, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Las dos son correctas, ¿vale? Las hemos hecho en clase varias veces. ¿Qué se considera el incumplimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones que tienen en materia de prevención de riesgos laborales, según la Ley de Prevención? Y es incumplimiento laboral o de falta, ¿vale? Según la Ley de Prevención, para que el reconocimiento médico sea obligatorio, sabéis que es voluntario, salvo, por ejemplo, en determinados trabajos que por su especialización se convierte en obligatorio, como es el caso de la Policía Municipal de Madrid, que el reconocimiento médico es obligatorio. Para que sea un reconocimiento médico obligatorio en el resto de casos, tiene que haber un informe previo de los representantes de los trabajadores, ¿vale? ¿Qué artículo del Código Penal recoge el error vencible o invencible? Artículo 14, o el error de tipo o el error de prohibición, que es lo mismo, ¿vale? La ordenanza de terrazas establece un periodo en el cual se puede instalar un kiosco de temporada, y veis que es entre el 15 de marzo y el 31 de octubre, ¿vale? Que lo tenéis en la respuesta B. ¿Qué calificación tendrá el interventor? El interventor general municipal del Ayuntamiento de Madrid es un órgano directivo porque los superiores sabéis que es el alcalde, la Junta de Gobierno y los miembros de la Junta, y alguno más, que si los presidentes de Junta, ya sabéis. Pero en un principio el interventor es un órgano directivo y no de carácter territorial. Luego preguntaba, y a las 79 eran las que las dos estaban correctos, la correcta realmente era la C, perdonad, me equivoqué, no sé por qué, no le cambié alguna palabra que era la que quería, y en la 79 estaba la errata. Y por último, ¿quién determina el número de miembros de la Junta Municipal de Distrito? Y es el Pleno del Ayuntamiento al inicio de la legislatura. Bueno, pues nada, esto es un poco la explicación rápida de vuestro examen. Espero ayudaros un poquito y perdonad por las dos erratillas que tenéis en el examen. Chicos, chicas, nos vemos pronto. Un saludo.